Es un gusto tenerlos por acá. Esta es la segunda parte del tercer capítulo del libro. No sé si algunos de ustedes estuvieron ayer con la profesora Ivania. Igual la clase se les va a subir. Ayer la profesora Ivania vio una primera parte. Vamos a poner a compartir la pantalla. Creo que tengo que dejar de utilizar. Acá estamos. ¿Están viendo la presentación en pantalla completa? Sí, profe. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, la profesora Ivania el día de ayer, en la noche, les dio una primera parte de este capítulo 3, que se llama Introducción a las probabilidades, y el día de hoy vamos a ver una segunda parte, que es lo que falta del capítulo. Entonces, para los que no estuvieron ayer, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se vio. En realidad solo vamos a indicar lo que la materia vista. Se podrán preguntar aquí por qué puse ese dato curioso. Simplemente quería que viesen la probabilidad que tiene uno de que le caiga un rayo. Una de cada 3.000 personas es golpeada por un rayo, dice la estadística. Pero de esta probabilidad, el 90% de las personas que le caen un rayo sobrevive. Esto me parece muy interesante, por lo que hay más probabilidad de sobrevivir a un rayo a que a uno le caiga. ¿Por qué les pongo esta curiosidad? Porque justamente el tema de hoy es probabilidades. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos en las noticias, en los reportes, en los periódicos, todo este tipo de probabilidades que se sacan a nivel mundial, a nivel de población, pues es gracias a la estadística, a las diferentes herramientas que existen para poder analizar estos datos. Y bueno, eso quería como que les quedara para introducir esta materia, lo cual es muy importante eh, saber, entender y poder analizar las cosas cuando tengamos datos de nuestras tesis o cuando tengamos que hacer algún trabajo de investigación. Este tipo de herramientas van a ser sumamente útiles, así que les aconsejo que les saquen el mayor provecho. Como les mencionaba, el día de ayer la profesora Ivania abarcó el tema de distribuciones discretas. El día de hoy vamos a terminar de ver el capítulo con las distribuciones continuas y un poquito de la distribución de varianza, que es parte de distribuciones continuas. En este caso vamos a ver las herramientas de distribución normal, la T-Student, el F de Fisher y el chi cuadrado. Estas cuatro es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ayer se vio un poco de la binomial y de Poisson. Entonces les aconsejo que si no estuvieron en la clase, que vean la grabación que se les va a subir a la plataforma. Para comenzar, retomando un poquito el concepto de probabilidad, que posiblemente la profesora Ivania ayer también lo habló bastante. ¿Qué es en sí la teoría de la probabilidad? Es la que se ocupa de analizar la forma en la que se miden diversos sucesos aleatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando suceden diferentes sucesos o acontecimientos en un lugar específico, se puede analizar qué tan frecuente sucede ese fenómeno, ese proceso, qué tan común se puede dar o cuál es ese rango que podríamos abarcar si hacemos un análisis de esos datos. Entonces la probabilidad es toda esa rama que estudia esa forma en que se puede analizar esos sucesos que suceden de forma aleatoria. Entrando en materia directamente a las distribuciones continuas, como mencioné, ya las discretas las vieron ayer y toda la introducción de probabilidades también la vieron ayer. Vamos a entrar directamente a lo que son distribuciones continuas. Las distribuciones continuas, ¿qué eran? Recuerden, tema de los capítulos anteriores. Estaban las discretas y estaban las continuas. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre discreta y continua?
para romper el hielo. Profe, las discretas eran las que podían expresarse con números naturales y las continuas con números reales. Exactamente. Las continuas se pueden fraccionar incluso. Es todo lo que se refleja en números reales. Esas son las continuas. Un volumen que se tome, un peso que se cuantifique, todo eso son distribuciones continuas, ¿cierto? En cambio, número de hijos, número de frutos, eso ya van a ser discretas. Entonces, dejando claro ese tema, que ya lo han visto bastante durante el cuatrimestre, vamos a entrar entonces a distribuciones continuas. Y este tipo de distribuciones se pueden analizar de diferentes formas. La más clásica y la más antigua es la llamada distribución normal. Esta es conocida también como gaussiana, gracias al investigador que la planteó, que era de apellido Gauss. Entonces se le pone también distribución gaussiana. Es, como les mencioné, la más antigua de las distribuciones, es como de las primeras que se empezó a estudiar en las distribuciones continuas, y a veces también se denomina simplemente distribución Z debido a la tabla que se utiliza. Ese científico estudió esas poblaciones y encontró que muchas de ellas tenían diferentes características, pero que también tenían algunas en común. ¿Y cuáles eran esas características en común que él encontró? La primera, encontró que si se prepara una distribución de frecuencias existe una simetría alrededor de la media, y eso fue lo que lo hizo pensar en una distribución tipo campana de Gauss. Luego, si se reduce sustancialmente el intervalo de las clases, el polígono de frecuencias obtenidos sigue la forma de una campana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan los intervalos de clase que ya vimos en las clases anteriores? Si empezamos a reducir esos intervalos cada vez más, esa distribución de frecuencias se va a empezar a estrechar y cada vez se va a parecer más a ese tipo de campana, que más adelante vamos a ver cómo se observa, pero ya me imagino que han visto mucho cómo es una campana de Gauss. Luego, la probabilidad de encontrar un valor mayor a la media a una distancia dada es igual a la de encontrar otro menor a la misma distancia. ¿Qué quiere decir eso? Y lo tal vez vamos a poner la curva para que la vean acá. Y ahorita nos devolvemos. La probabilidad de encontrar un valor mayor a la media es igual a la de encontrar un valor menor a la media. Eso lo que plantea Gauss es que si nosotros tenemos un valor aquí, en este punto, que es mayor a la media, acá están los valores positivos, aquí los negativos, la probabilidad de encontrar este valor aquí va a ser la misma que encontrarlo acá de forma negativa. Esa es una de las características en común que encontró Gauss. Si está acá. Y la última, que es posible normalizar o estandarizar las poblaciones mediante el uso de un estadístico Z para analizarlas y compararlas. Y aquí es donde le vamos a dar más énfasis. Cuando utilizamos la fórmula para poder normalizar esos datos, podemos compararlas entre ellas, y esto es muy importante. Y ahí la importancia de la tabla Z, que vamos a ver más adelante, que es ya donde entramos en la fórmula y en el análisis estadístico. Entonces, cuando trabajamos con poblaciones que tienen pues formas muy diversas, valores muy distintos, necesitamos normalizarlas para poder compararlas. No podemos tener una comparación ahí al azar, si no hay primero un análisis estadístico que las normalice. Y esa normalización la podemos hacer por medio de esta herramienta, que es la distribución normal, y se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, el valor de z, que está acá, ese va a ser el valor calculado para esa variable normal estándar, o sea, para el valor de normalización, que es lo primero que tenemos que hacer cuando obtengamos datos. Pongamos un ejemplo de una vez para que tengan más o menos una idea. El tamaño de tomates en un tomatal. El productor llega y empieza a cosechar tomates y ve que tiene tomates de todos los tamaños o de todos los pesos. Entonces ocupa pues normalizar
esos datos para empezar a tener probabilidades de cuál es el tomate que más se cosecha, cuál es el peso más común, cuál es el peso que está más alejado de la media. Entonces, para eso ocupamos normalizar. Así que tenemos un ejemplo más de la vida real. Si no me están entendiendo o si tienen alguna duda, solo interrúmpanme, porque no estoy viendo ahorita el chat, entonces no podría leerles. Mejor me interrumpe por acá. Entonces, el valor de z va a ser ese valor calculado, ¿cierto? Para normalizar. Luego, esta y, que en el abecedario griego, perdón, significa gamma. Acá la vamos a decir y para no confundirlos. Es el valor de la variable aleatoria observada. O sea, este es el valor que vamos a tomar, que queremos analizar, a ver si en dónde se ubica en la campana de Gauss, o sea, la variable, ¿cierto? Posteriormente tenemos el símbolo mi, o comúnmente utilizado para micras, que es griego también, que representa la media poblacional. O sea, vamos a tener un valor de la media, cuál es el tomate que más se cosecha en el campo. Entonces esta va a ser la media. Y el símbolo sigma va a ser la desviación normal de la población, desviación normal o desviación estándar, como ustedes quieran llamarlo. Y con esos tres valores vamos a sacar el valor z. Entonces, veamos un ejemplo para que nos quede claro cómo hacerlo. Antes del ejemplo, se me olvidaba, tenemos que ver la tabla Z, cómo se interpreta, cómo se analiza, cómo está conformada. Entonces, la tabla Z tiene pues un eje, una columna y una fila. La columna nos va a dar el valor de las dos primeras cifras que obtengamos con esta fórmula. Y la fila de acá nos va a dar la tercera cifra. Es decir, si tenemos un ejemplo, 1,65 nos dio el valor de z. Entonces, para poder interpretar 1,65 en esta tabla, tenemos que irnos a las primeras dos cifras, 1,6, o sea, estamos aquí, y como es 1,65, tenemos que buscar la tercera cifra en esta fila de acá. Entonces nos vamos hacia acá y vemos que aquí está el 5. Entonces, el valor de z acá sería 1,6, 0,5 está aquí. Entonces el valor sería 0,0405. Ese sería el valor de z. ¿Les quedó claro ahí hasta el momento? ¿Saben cómo interpretar la tabla? Sí, señor. Profe, ¿podría repetirlo? Claro. Tenemos un eje vertical aquí y tenemos un eje horizontal. Esta va a ser la columna y esta va a ser la fila, ¿cierto? Tenemos un valor de z que obtuvimos mediante esta fórmula. Y el valor de z, hipotéticamente, nos está dando 1,65. Ahorita vamos a ver un ejemplo que está más adelante, pero quiero que les quede claro para interpretar la tabla. Nos dio 1,65 este valor de z. Entonces nos vamos a la tabla y la tabla nos dice que las primeras dos cifras la vamos a encontrar en la columna. Entonces, si tenemos un valor de 1,65, las primeras dos cifras es 1,6, ¿cierto? Y la tercera cifra es 5. Entonces tenemos que irnos a la fila, al eje horizontal y buscar el 5 que está en la tercera cifra. Entonces acá encontramos este 5 y nos vamos al valor que intercepta entre 1,6 y 0,05, que va a ser este de aquí. Si hubiera sido 1,95, entonces sería este de aquí. Si fuese 1,96, entonces sería este de acá. Y así nos vamos interpretando la tabla Z. Hasta el momento eso es lo que ocupo que tengan claro, cómo interpretarla. Ahora sí les quedó claro. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, esta tabla Z nos va a decir muchas cosas, entre ellas que la distribución de la función, o sea, del valor Z, sigue una curva en forma de campana, la cual va a ser simétrica. ¿A qué se refiere esto? Que este valor que está acá, todo esto va a ser una distribución
simétrica, en donde aquí tenemos un valor de 0 y hacia la izquierda los valores van a ser igual que hacia la derecha, negativos hacia acá, positivos hacia acá. Esto es lo que nos indica la simetría. Luego, que el área bajo la curva desde menos infinito, o sea, desde aquí, desde menos infinito, que esto viene de acá hasta más infinito, o sea, hasta acá, esta área de aquí va a ser igual a 1. ¿Y qué nos indica que sea igual a 1? Pues el 100%. Eso es lo que nos indica nada más, eso es lo que tenemos que entender. Todo esto de acá, toda esta área bajo la curva va a ser el 100%, o sea, igual a 1. Luego, la tabla Z muestra el área bajo la curva desde un z dado hasta más infinito, que va a ser llamado nz. Entonces, cuando nos dé un valor, a ver, aquí que nos dio 0,0405, que era un ejemplo, si estuviésemos en la curva, desde el valor de z hasta más infinito, se le va a llamar nz. Entonces, esto sería 0,0405. Luego, importante, el área de la cola de la curva desde menos infinito hasta el valor de menos z, o sea, desde aquí hasta aquí, este segmento que está coloreado, va a ser igual que el opuesto al otro lado, a la otra cola, de z a más infinito, debido a que es una curva simétrica. Entonces, si tenemos un valor acá, x, este valor x va a ser igual al valor x que está en el mismo punto al otro lado de la curva. Esto se refiere a esta interpretación, así lo tenemos que interpretar. Y finalmente, que es como lo obvio a lo que estamos hablando, que el área entre menos z y z va a ser 1 menos 2 veces nz. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que todo el área bajo la curva es 1. Entonces, si queremos sacar el valor que está aquí sin colorear, tenemos que restarle estos dos valores. Entonces va a ser 1 menos esto, o igual a decir que 1 menos 2 veces nz. Esta es la forma de interpretar correctamente la tabla Z. Listo, continuamos. Ahora sí tenemos el ejemplo. Dice el ejemplo que está en el libro: una población de tortugas que vive en una isla tiene un peso medio de 450 gramos. O sea, este es el promedio de peso de las tortugas. Y tiene una varianza de 16. Y nos dice que tiene una distribución gaussiana, o sea, una distribución normal. Entonces, ocupamos calcular las siguientes probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de observar una tortuga con un peso mayor o igual a 456,8? Si queremos investigar esto, ¿cuál es esa probabilidad? De todas las tortugas que están ahí, ¿cuál es la probabilidad de poder encontrar una tortuga que pese más o igual a este peso? Luego, observar una tortuga con peso menor o igual, 446,16 gramos. Y tercera hipótesis, o tercera pregunta o probabilidad: observar una tortuga con un peso entre 446,16 y 456,8 gramos. Este es nuestro interés. Digamos que ahí la investigación científica quiere hilar a detalle para, qué sé yo, ver algunas tortugas porque tienen menos peso, cómo se comporta una tortuga de tal peso, etc. Eso no nos importa ahorita. Lo que nos importa es cómo sacar esa probabilidad. Entonces, ¿recuerdan este símbolo? El símbolo mi o micra. Esto va a ser el promedio, o la media, como quieran ver, que es 450. Luego sigma nos dice que es igual a 16, pero, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque en los cuestionarios, en las tareas, casi siempre fallan en esto. Nos dice que sigma es 16, pero ¿qué era lo que teníamos que utilizar para esta fórmula? ¿Se recuerdan? ¿Qué significaba sigma? ¿Alguno se recuerda? No. ¿No se recuerdan? Vamos a volver para que lo vean. El valor de sigma es la desviación normal de la población, ¿cierto?
Entonces, si tenemos que utilizar la desviación normal o la desviación estándar y nos están dando la varianza, esto es un punto clave que tenemos que tomar. Si utilizáramos 16 tal y como está, estaríamos cometiendo un error grave a la hora de sacar la distribución normal, porque estaríamos usando la varianza en vez de la desviación estándar. Entonces, ¿cómo cambiamos de varianza a desviación estándar? Muy sencillo, lo han visto en las clases anteriores, simplemente le sacamos la raíz cuadrada, porque recuerden que la varianza es el doble de la desviación estándar, por lo tanto, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 16 va a ser 4. 4 es la desviación estándar. Entonces, ya con este 4 podemos hacer la fórmula para el valor de z. Tomamos la primera observación, la probabilidad de encontrar una tortuga con un peso mayor o igual a 456,8 gramos. Entonces, el valor, la variable va a ser 456,8 gramos. La ponemos acá. Le restamos el promedio, 450. Y a esa resta la dividimos entre la desviación estándar, que es 4. Hacemos esta fórmula y nos dice que nos da 1.7. Ese 1.7 es el valor de z, ¿cierto? Teniendo este valor, nos vamos a ir a la tabla z, que fue la que les expliqué atrás cómo se interpreta. Entonces z es igual a 1.7. Hablamos de que en el eje vertical tenemos las dos primeras cifras y en el eje horizontal la tercera cifra. En este caso no tenemos tercera cifra, ¿verdad? Estamos en 1.7, entonces la tercera va a ser 0. Entonces nos vamos para el eje vertical, buscamos 1.7, lo tenemos acá. Y en el eje horizontal lo buscamos en 0 porque no tiene tercera cifra, o sea, 0. Y esto nos indica, al interceptar con la tabla, que el valor va a ser 0,0446. ¿Qué nos va a indicar este valor entonces? Nos vamos hacia acá. Y esto nos indica que z, con un valor de 1.7 hasta más infinito, o sea, este rango de aquí, nos indica que hay 4,46% del área bajo la curva. O sea, este rango aquí es 4,46%. ¿Cierto? Profe, una consulta. ¿Y qué nos dice? ¿Por qué no se escogió el primer dígito? 0,0668. Este de acá, me dice usted, 0,0668. Ah, ok, ya entiendo, porque tiene que estar en la filita donde esté el 1,7. Perfecto, eso es. Tenés que interceptar. Entonces está la fila la columna 1.7 y la fila de 0,00 y donde se crucen, este es el valor. Si hubiésemos escogido este, era porque el valor hubiera sido 1.5. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces, nos da que es 0,0446, que esto multiplicado por 100 es 4,46%, para hacerlo en porcentaje. ¿Y este porcentaje qué nos indica? ¿Alguno tiene idea ya? Más o menos va entendiendo. ¿Qué nos puede decir ese 4,46%? O sea, ¿en qué nos sirve? ¿O cómo lo interpretamos? ¿Algún voluntario que esté entendiendo así a la perfección esto? No, ninguno. Es el área, profe, que hay ahí. Ajá, es el área bajo la curva, claro. Esto es la definición teórica, lo que significa. 4,46% es el área bajo la curva. Pero yéndonos al ejemplo de las tortugas, ¿qué nos podría decir ese 4,46%? La posibilidad de observar la tortuga. Perfecto, eso es. Muchas gracias. Es la posibilidad, la probabilidad de encontrar una tortuga con un peso mayor o igual a 456,8. ¿Vieron qué interesante? Entonces, esta área bajo la curva lo que nos va a indicar es esa probabilidad.
y esto es lo que queremos investigar. Entonces tenemos una población de tortugas ahí todas diversas que tienen diferentes pesos, diferentes tamaños, pero gracias a la distribución normal y a la probabilidad que sacamos con la tabla Z, podemos decir con certeza que tenemos un 4,46% de probabilidad de encontrar una tortuga con este peso. Y ahora sí, lo demás se lo dejo a ustedes para que lo revisen en sus casas, porque lo mismo, acá con una tortuga de peso menor o igual a 446 y esto con un rango. Esta es la forma de utilizar una distribución normal y de interpretar la tabla. Pasando de técnica, ya dejamos de lado la distribución normal o la gaussiana. Espero les haya quedado todo claro. Seguimos a otro tipo de distribución, que es la t-student. Esta es muy utilizada también y tiene una característica diferente a la gaussiana. Es muy similar, pero toma en cuenta algo que la gaussiana no toma en cuenta, valga la redundancia, que es el tamaño de la muestra. La distribución t-student modifica la Disculpe, gaussiana. Sí, tengo una duda. En cada ejemplo, no sé si nos dan una tabla, o sea, o cómo es. O sea, la sí, tabla nos la van a dar siempre. sí, claro. A la hora de trabajar con la gaussiana, por ejemplo, hay una tabla Z gigante que ustedes pueden incluso buscar en internet o se les puede dar. Esto, por lo general, esas tablas están en todo lado. Depende incluso de los rangos que ustedes van a trabajar y todo, pero ya se les da una tabla, claro. Igual para la t-student hay una tabla. Ah, ok, gracias. Ok, con gusto. Entonces les decía que la t-student modifica el análisis debido a que toma en cuenta el tamaño de la muestra, mientras que la Gauss, el tratamiento o la fórmula no depende de esa n, de ese tamaño. Entonces, la fórmula para t-student es esta de aquí, que se ve complicadita, pero es bastante sencilla, en donde tenemos y como la variable que queremos estudiar, tenemos y con esta rayita, o gamma mejor dicho con la rayita, que es el promedio o la media, la desviación estándar y la raíz cuadrada de n o el número de muestra. La t-student, su media va a ser 0, igual que la gaussiana. Sigue una distribución de frecuencia en forma de campana, igual que la anterior. También es simétrica, igual que la anterior. Sus límites son menos infinitos por la izquierda y más infinito por la derecha, como ya lo vimos anteriormente con la otra. Cuando la muestra es muy grande, se aproxima más a una distribución normal. Y aquí el detalle con la otra muestra. Esto principalmente es para muestras no tan grandes, o sea, ojalá menor a 30. Cuando la muestra es mayor a 30, lo ideal ya es utilizar una distribución normal, porque se empieza a aproximar más e incluso es más específica. Y de igual forma, el área bajo la curva, desde menos infinito hasta más infinito, va a ser 1, o sea, el 100%, que fue lo que explicamos. La tabla t-student se la va a encontrar en dos formas y a veces puede estar en una misma tabla conformada por una especificación de una cola o de dos colas. ¿Recuerdan lo que era una cola o dos colas? Acá está. Si solo es de una cola, quiere decir que solo trabajamos con un extremo de la curva, sea este de acá o este de acá. Y si es de dos colas, quiere decir que trabajamos con los dos extremos. Eso es lo que significa de una cola o dos colas. Que a veces solo ocupamos trabajar con un extremo de la campana, de la curva de la campana, y a veces tenemos que trabajar con los dos. Entonces, cuando se trabaja con dos colas, es esta de aquí. Vean que los valores son el doble de cuando se trabaja con una cola, debido a que pues, son dos y esta es una. Y esto pues se les va a indicar en qué momento tienen que usarlo o
según el criterio de ustedes, cuándo deben utilizar 2 o una cola. Vamos a ver un ejemplo. Un ingeniero agroindustrial desea estudiar el contenido de proteína en su alimento, en el alimento para animales de laboratorio. Entonces, el ingeniero toma una muestra de 10 y obtiene una media o un promedio de 25 partes por millón. Y la desviación estándar es de 1,398. Entonces, el cliente le pide al ingeniero que necesita que el producto esté entre 24 y 26%. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? Tiene que buscar la probabilidad de no poder cumplir con la exigencia del cliente o de cumplirla. O sea, al tener un rango, él tiene que hacer un análisis para ver cuál es esa probabilidad de que le pueda fallar el producto. Entonces, así una test student, debido a que tiene una muestra pequeña de 10, puede hacer una test student. Si fuese una muestra muy, muy grande, entonces trabaja con la desviación normal, con la distribución normal, perdón. Entonces, nos vamos a hacer la test student. Recuerdan la fórmula, el valor de t se saca con la variable, en este caso 26, que es 24 y 26, entonces empezó con 26, se le resta la media, que es de 25 partes por millón, se le divide entre la desviación estándar, que es 1,398. Tengan cuidado aquí nuevamente, porque se le puede dar en un ejemplo fácilmente la varianza, entonces igual tienen que sacar la desviación estándar. En este caso nos dieron la desviación estándar, entonces la utilizamos tal cual está, es 1,398, y esto se divide entre la raíz cuadrada de la muestra, o sea, 10, ¿cierto? Nos va a dar este valor, 2,262. Posteriormente lo hacemos con el otro valor del rango que nos pidieron, que nos pidió el cliente, que es 24. Y vean que el valor da igual, 2,262. O sea, vamos a trabajar con 2,262 para ambos casos. Entonces nos vamos para la tabla T. Para poder interpretar esa tabla T, hay un requisito, y es que se utiliza las cifras significativas. Sí. Entonces, tenemos una n, o sea, una muestra que es 10, tenemos que restarle 1 siempre para poder interpretar en la tabla. O sea, si tenemos 10, hay que hacer una resta de 10 menos 1, esto nos va a dar 9, y con este 9 lo buscamos aquí en la tabla. Entonces, nos vamos para la tabla, aquí está el 9, ya tenemos el primer valor para buscar. Y el otro valor es buscar el valor de t, que es 2,262. Entonces estamos en 9 y nos vamos por toda la fila buscando cuál es el valor de 2,262 y lo encontramos aquí. 2,262. ¿Cierto? Entonces, en este caso, buscamos cuál es el valor arriba del porcentaje de probabilidad o la probabilidad. Y nos dice que es 0,05. ¿Qué significa eso? Esto multiplicado por 100 lo sacamos en un porcentaje, sería 5%. Y la respuesta sería que la probabilidad de no cumplir con la exigencia del cliente va a ser de 5%. O sea, la probabilidad de no poderle dar un producto al cliente entre 24 y 26% de proteína va a ser de un 5% nada más. Tenemos un 95% de confianza de que sí vamos a poder dárselo. Así es como se utiliza la tabla de T. Recuerden, de la muestra que nos dan, 10, le restamos 1, va a ser entonces 9, lo buscamos aquí en la primera columna, en la primera columna buscamos el 9, y de aquí en adelante buscamos el valor de t que nos dio la fórmula, en este caso 2,2622. ¿Qué pasa si el valor no nos da exacto? ¿Qué puede pasar? Esto es un ejemplo libro y nos da justamente el valor que está en la tabla. A veces nos podría dar 2,1,
por ejemplo. Entonces estamos aquí en 9 y empezamos a buscar 2,1 y no encontramos 2,1 en ningún lado. ¿Qué harían ustedes? Quiero escucharlos. Redondearlo, profe, o usar las cifras. Redondearlo no le serviría la- mucho, chicos. La más cercana. Buscar La el más valor, cercana. sí que Sí, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la más cercana. Entonces, si tenemos 2,1 cerrados, ya no podríamos redondear más, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la cifra más cercana al valor que está en la tabla. Entonces igual, se nos daría 2,1, nos seguimos para acá y la más cercana va a ser esta. Entonces nos vamos para este valor. Si nos hubiera dado 3,4, entonces la más cercana hubiese sido esta de aquí. Listo, ¿les quedó claro la test student? ¿Tienen alguna consulta? No, ninguna, profe. Perfecto. Ven que es bastante sencillo cuando utilizamos la fórmula correctamente. Casi siempre el error está aquí. Se equivocan a la hora de meter un valor, no se fijan que esto es desviación estándar, posteriormente no le restan un valor a la muestra, se van con 10, entonces ya 10 cambiaría todo por aquí. A veces no, pero sí puede cambiar. Entonces todos estos detalles de aquí es lo más importante a la hora de interpretar. Ya estando en la tabla, creo que es muy difícil equivocarse. Continuamos. La siguiente técnica o fórmula es para una distribución de varianzas. Ya trabajamos con varianzas, estábamos antes trabajando con desviación estándar. Esta es la chi cuadrado. Esta distribución se va a realizar cuando tenemos una muestra y tenemos ya la varianza, o sea, nos dan la varianza. Y queremos pues compararlo con otra población. Esto es muy común cuando se trabaja en temas de genética de poblaciones, por ejemplo, que queremos comparar una población, a ver, un ejemplo hipotético. Queremos comparar la población de monos de Manuel Antonio con la población de monos que está en OSA, en Corcovado. Entonces empezamos a tomar datos en diferentes zonas y sacamos la varianza en ambas y hacemos una comparación con esas dos poblaciones. Igual aplica para plantas, para humanos, para cualquier tipo de organismo, siempre y cuando tengamos pues una varianza conocida y la contrastamos con otra de otra población. El chi cuadrado es una variable positiva siempre, porque recuerden que todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. Entonces eso es una variable importante a considerar. Es asimétrica, ya no es como las curvas que vimos anteriormente que tenían una simetría. Y sí depende, como la otra técnica que acabamos de ver, la test student, de los grados de libertad. Si se me ha olvidado ese término, ya lo vamos a aclarar. Esto aquí ya no es muestra, sino que son los grados de libertad. Cuando le restamos a la muestra 1 y va a ser 9, esta columna de aquí se le va a llamar grados de libertad. Entonces, veamos la fórmula para chi cuadrado. X a la 2 significa chi cuadrado. N menos 1 van a ser los grados de libertad. Entonces, consiste en la muestra, el número de muestras que tengamos analizando, menos 1. Esto por la desviación estándar a la 2, o mejor dicho, la varianza. Cualquiera de las dos cosas funciona, pero igual mucho cuidado con esta fórmula, porque si les dan la desviación estándar, entonces ustedes sí la elevan al cuadrado, pero si les dan la varianza, no tienen que elevar al cuadrado, ya está el valor acá, ¿cierto? No se les olvide esto, no fallen en esto. Y sigma al cuadrado, que va a ser la desviación normal de la población que estamos comparando, que vamos a comparar. Entonces, una vez más, al ser una distribución elevada al cuadrado, siempre va a ser un valor positivo, nunca negativo. Entonces, el dominio va a ser de 0 hacia más infinito.
Veamos el ejemplo. Dicen que, según los datos históricos, la desviación normal para una población X va a ser 3. Entonces, vamos a tomar una muestra de esa población de 11 elementos. No sabemos qué organismo es, solo es una población. Tomamos una muestra de 11 y queremos sacar la probabilidad de que su desviación estándar o desviación normal sea de 4,0591 más. Eso es lo que queremos hacer. Sacamos una muestra de la población. Queremos ver la probabilidad de que esa desviación estándar sea de 4,0591. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos varianzas o dos desviaciones estándar. Ya con solo eso sabemos que tenemos que hacer un chi cuadrado, ¿cierto? Estamos comparando. Entonces, el chi cuadrado, se aplica la fórmula. X al cuadrado, que significa chi cuadrado, es igual a n menos 1, o sea, 11 menos 1, 10, por la desviación estándar al cuadrado, es decir, 4,0591 al cuadrado, dividido entre la desviación estándar de la población al cuadrado, es decir, 3 a la 2. Aquí nos pueden jugar muchas trampas para fallar en este ejemplo. Nos pueden dar aquí la varianza, nos pueden dar aquí la desviación estándar, nos pueden dar aquí al revés la varianza aquí, o en ambos lados la varianza. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esta fórmula. En este caso está con las desviaciones estándar, entonces ambas las elevamos al cuadrado y nos da un valor de 18,307. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Buscar el 18,307 en la tabla de chi cuadrado. Pero entonces ocupamos saber los grados de libertad de este ejercicio. ¿No? Recuerden que los grados de libertad es el número de muestra menos 1. 11 menos 1 es igual a 10. Entonces buscamos 10 en la columna vertical aquí. Está aquí. Y nos vamos a buscar 18,307. Pasamos a la primera, no está. Pasamos a la segunda, tampoco está. Y en la tercera encontramos 18,3070. Cerrado. Entonces nos vamos hacia la columna a ver qué significa, cuál es la probabilidad, y nos dice que es 0,05. Multiplicado por 100, 5%. Entonces, ¿qué nos dice ese valor? Nos dice que existe una probabilidad de 5% de observar una desviación estándar muestral igual a 4,059. Ven que se busca igual a la t estudiante. Primero por los grados de libertad, luego buscamos el valor dentro de la tabla y después vemos en cuál de las columnas cayó y vemos la probabilidad. En este caso la probabilidad es de 5% de observar esta desviación en esa muestra. ¿Quedó claro? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Alguna duda? Sí, quedó claro. Perfecto, me alegra. Bueno, vean que ya vimos tres tipos de distribuciones para buscar probabilidades. Las tres, algunas similares, esta ya es muy distinta, porque se trabajan ya con dos poblaciones, con desviaciones estándar. Y la otra es la distribución F de Fisher, que esta es muy común que la utilicemos a veces en los trabajos finales de grabación, en las investigaciones más comunes, debido a que nos hace una comparación entre dos varianzas poblacionales. Esto es importante, por ejemplo, si ustedes están trabajando con dos variables distintas en su tesis y necesitan ver si hay alguna interacción entre esas varianzas, si está muy desviado el valor, si están bien o si no hay ninguna relación entre ellas. Entonces se trabaja con la distribución F-Fisher. Entonces se trabaja con dos varianzas de dos poblacionales y la fórmula es la varianza mayor entre la varianza menor. En este caso es F igual S mayúscula de la varianza mayor, SM minúscula de la varianza menor.
al ser una adición de dos varianzas, entonces también tenemos un número que va a ser siempre positivo, mayor o igual a 1, debido a que las varianzas siempre son positivas. Al igual que chi cuadrado, es un valor asimétrico y tiene 2 grados de libertad, el del numerador y el del denominador. O sea, numerador acá, denominador acá. Entonces, veamos un ejemplo de esto, que es mucho más sencillo todavía. La tabla parece complicada, pero no lo es. Nos dan ya un ejemplo prácticamente cocinado, no tenemos que hacer mucho. Nos dan los grados de libertad, o sea, no tenemos que hacerle la resta a -1, ya no lo dan. Que esto es importante también, si nos dicen 5 grados de libertad, quiere decir que ya esto no hay que restarle 1. Si nos dice una muestra de 5, entonces ahí sí, 5 menos 1 sería 4 grados de libertad. Pero acá nos están dando los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Y aparte nos están dando ya el valor de f. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor f mayor o igual a 3,972? O sea, no nos están dando ni las varianzas. Si aquí nos estuvieran dando las varianzas, tenemos que utilizar la varianza mayor dividida entre la varianza menor para sacar el valor. Pero en este ejemplo ya nos están dando el valor de f. Entonces aquí nos aclaran. n-1, en este caso el grado de libertad es 5, porque ya tenemos el grado de libertad. El n del denominador menos 1 va a ser 7. Y el f va a ser de 3,972. Entonces lo único que tenemos que hacer es ir y buscar en la tabla cuál va a ser esa probabilidad. Entonces, nos dice que en esta columna están los grados de libertad del denominador, o sea, 7, que era el denominador. Buscamos el 7 aquí, está aquí. Y luego buscamos los grados de libertad del numerador, o sea, 5, que fue lo que nos dieron aquí, 5 grados de libertad. 5 aquí, 7 aquí, nos buscamos dónde se interceptan y se intercepta, perdón, aquí no lo marqué, se intercepta justo aquí, donde está resaltado con negrito. 3,972 nos da el valor, que fue lo que nos dice esto. Entonces, con este valor, buscamos la probabilidad y nos dice que la probabilidad es 0,05. Es decir, 5%. Entonces, ¿cómo damos el resultado? De esta forma. Para una distribución f con 5 grados de libertad, que está acá, en el numerador, y 7 en el denominador, que está acá, existe una probabilidad del 5% de obtener un valor aleatorio f mayor a 3,972. Vean que esta tabla, aunque parezca un poco complicada por el montón de columnas que tiene, es mucho más sencilla debido a que solo tenemos que interceptar valores. En este caso, interceptamos 5 con 7, que están en un grado de libertad, y nos da un valor de 5% de obtener ese valor 3,972, que es el valor de f. Profesor, disculpe, ¿cómo, Sí. bueno, usted en la columna o en la posición de 7 tiene 3 filas? ¿Por qué cómo escogió, digamos, supongamos que ahí era la central, pero si tiene 4 líneas, ¿cuál de las 4 escojo? Claro, acá escogimos la del centro, ya que nos da el valor de f, que ya lo teníamos que haber sacado, que es 3,972. Entonces buscamos este valor en la tabla interna, en todos estos valores, y nos indica que está aquí, 3,972. Entonces, al tenerlo aquí, nos vamos por esta línea y nos encontramos que es el valor de 0,05. Si el valor de f nos hubiese dado, por ejemplo, 2,88 o 2,9, digamos, para no 2,88, esta es más específica. Entonces aquí tendríamos que buscar este valor, y si nos íbamos para acá, hubiese sido de 0,1, o sea, el 10%. ¿Me expliqué? Sí, señor. Aquí siempre tenemos que tener tres números claros.
el grado de libertad del denominador, el grado de libertad del numerador y el valor de f, que siempre tenemos que sacarlo con la fórmula que vimos acá. La varianza mayor con la varianza menor nos da el valor de f. En este caso ya nos dieron los 3, 5, 7 y 3, 9, 7, 2. Entonces solo era buscar 7 aquí, 5 aquí y dentro de la tabla el 3, 9, 7, 2. Que lo encontramos acá. Y eso sería entonces para sacar el f de Fisher. Resumiendo, para que hagamos una síntesis de los 4 valores que vimos hoy, la distribución normal o campana de Gauss o gaussiana o distribución Z tiene las siguientes características. Si se prepara una distribución de frecuencias, existe una simetría alrededor de la media, que fue lo que vimos, que tiene un valor de 0 en la campana, y es igual hacia la izquierda que hacia la derecha. Si se reduce sustancialmente el intervalo de clases, el polígono de frecuencias va a aparecer una campana. O sea, si cada vez reducimos más el número de clases o las frecuencias que tenemos en nuestra población, se va a formar una campana, a veces más achatada, a veces más inclinada, pero se forma una campana de Gauss. La probabilidad de encontrar un valor mayor a la media es igual a la de encontrar otro menor, que fue lo que vimos. Como es simétrica, es igual a encontrar un valor a un extremo que al otro en la misma posición. Es posible normalizar o estandarizar esas poblaciones si utilizamos la fórmula o el método estadístico Z para analizarlas, que es la tabla que observamos y la fórmula que hay que utilizar. Y la curva normal tiene media 0, o sea, la rayita del centro que vimos en la campana es 0, y el área bajo la curva siempre va a ser igual a 1 o 100% para que les quede claro. Esto para la distribución normal. Para la distribución de medias de t-student tiene propiedades casi que iguales que la normal, pero tiene una diferencia. Su media es 0, igual que la gaussiana. La distribución de frecuencia en forma de campana, igual que la anterior. Simétrica, igual que la anterior. Su límite es infinito por la izquierda y más infinito por la derecha, igual que la anterior. Cuando la muestra es muy grande se aproxima a la distribución normal. Esta es una diferencia, que acá tomamos en cuenta el valor de n. Si es mayor de 30, lo ideal es empezar a trabajar más con distribuciones normales que con t-student. Y el área bajo la curva, de menos infinito hasta infinito, es 1, igual que el anterior. Y listo. Las otras dos, la chi cuadrado, tiene características de que es una variable positiva, debido a que es una elevación al cuadrado, y toda elevación al cuadrado siempre va a ser positiva. Es asimétrica, muy diferente a las anteriores, que eran una curva asimétrica, una campana asimétrica. Y depende como la t-student de los grados de libertad. Recuerden, los grados de libertad es la muestra menos 1. Por otra parte, la distribución de varianzas f, o sea, la f de Fisher, es una división de dos varianzas, entonces de igual forma va a ser siempre positiva, debido a que las varianzas son positivas. Al igual que chi cuadrado es asimétrica y tiene dos grados de libertad, el del numerador y el del denominador. Recuerden que teníamos dos valores que nos daban ahí, más el valor de f. Y esto sería las 4 distribuciones que tenemos para analizar variables continuas. Finalmente les traía otro dato estadístico que está muy de moda ahorita, que es lo de la pesca de arrastre, que no sé si todos escucharon que ya la vetaron, sin embargo el proyecto sigue por ahí, que incluso podría volverse a activar. Y quería aprovechar la estadística para que vean cómo este tipo de pesca no aporta nada al país, más bien es una problemática bastante fuerte a nivel ambiental. El aporte es del 0,05% al PIB nacional y el empleo es de menos de 300 personas en forma directa, en comparación a la pesca artesanal, que se indica estadísticamente que son más de 14.000. Entonces, les quería dejar esa estadística reflectiva para finalizar la clase. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, comentario? Adelante, los escucho. Profe,
Su número telefónico, si sería posible. Claro, Para dudas, es que viera que he estado con dudas y se me ha hecho un poco difícil que me aclaren, entonces, y por el correo no sé. está bien. Si quieres lo apuntas, yo se lo doy. En Eh, eso está. se los voy a escribir en el chat para que lo apunten. No, profesor, resulta que a mí cada vez que entro no me permite ni escribir en el chat, en vez de No, que se pone complicado, ok. estoy sin poder escribir ni... No, solo Pero así. sí lo ve ahorita. Y ahorita sale la luz, sí. Ok, sí. Ok, ya. Ahí me puedes escribir para cualquier consulta. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema de variables continuas? Está sencillo, ¿cierto? De mi parte no, profe, pero estuvo muy clara la clase. Sí. Yo les aconsejo que practiquen. De mi parte, todo claro, profe. Sí. En el libro, al final de la materia, de la teoría, hay algunos ejemplos ahí, pueden practicar con ellos. Y si tienen otros en otro lado, practiquen también, porque a veces, como les digo, el error está muchas veces en la introducción de los datos, que ponen la desviación estándar o ponen la varianza, se les olvida quitar las cifras, los grados de libertad. Son detallitos, entonces tengan mucho cuidado porque la estadística al fin y al cabo es eso. Y en los cuestionarios también, como es un curso de estadística, se les evalúa mucho la precisión. Si tienen los decimales, o sea, a hacer bien el redondeo. Si es un porcentaje, pongan siempre el porcentaje, porque si ponen un valor, si 1% no dice nada, pongan esas cosas porque sí se les evalúa mucho ese tema. Profe, una consulta. Usted está hablando del asunto de la evaluación. En el caso del cuestionario, habían bueno, a mí me correspondió como 2 o 3 de varianza. Uh-huh. La varianza es estrictamente, ¿cómo te explico? Forzado el redondeo si no me lo piden. Es estrictamente forzado el redondeo, perdón, ¿y qué más? Si no me lo pides, digamos, si la pregunta como tal no me lo pide, yo tengo que siempre hacer el redondeo. Es que me Claro. castigaron 2 de varianza porque no redondeé y la pregunta nada más decía ponga en 2 decimales. Sí, no, pero es importante, o sea, con solo que le pidan decimales, ya ahí queda implícito que tiene que redondear. Aparte, Pero es que los ejemplos de los libros, en el ejemplo de los libros, en todos ellos no hacen el redondeo, simplemente ponen los 2 decimales. claro, pero ya los dos decimales están redondeados. O sea, el tercero se redondeó. Ese es Bueno, el yo punto. la hice, como te digo, yo hice los ejemplos, los realicé el ejemplo y no los pone redondeados, nada más pone los 2 decimales. Sí, pero se fijó en la tercera cifra, en el tercer Sí, decimal. señor. Por eso, cuando apliqué en la calculadora me parece el número completo, todos. Y Claro, ellos simplemente aplican los 2 decimales, no es que hacen redondeo. sí, eso es importante. No sé cuál ejemplo estará viendo, si me lo puede enviar ahí para ver, pero siempre cuando utilizas dos cifras, redondeas la tercera. Como si te dicen si es 1,936, entonces se redondea a 1,94, por ejemplo, a dos cifras. ¿Sabes? Eso es siempre un mandamiento, que tenemos que hacerlo. Igual poner los símbolos, o sea, las unidades, eso es importante. Igual me mandaron un par de apelaciones que sí, en el cuestionario se habían equivocado porque ponían solo una cifra y se les pedía dos, entonces ahí se las estoy dando. Si tienen alguna apelación, háganla de forma formal, yo se la reviso. Sí las hice, pero me corresponde la otra profesora. Pero bueno, entonces aquí estamos para ayudarle en lo que ocupen. Si no tienen más consultas, entonces voy a detener la grabación.